Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí con ustedes para seguir estudiando juntos esta carta de Primera de Pedro. Y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer. Estamos en el capítulo 3 y estuvimos ayer analizando los versículos 5 y 6, ¿verdad? Em, bueno, decíamos que Pedro dedica pues, todos estos versículos para dirigirse a las esposas creyentes, específicamente con el interés de el testimonio de ellas. ¿Qué testimonio reflejan a los esposos inconversos? Veíamos que en el versículo 1, pues dice, ¿verdad? Para que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Ya entonces hemos analizado esta parte de las mujeres. Ahora vamos a concentrarnos el día de hoy en el versículo 7. eh, y pues ahora la atención se va a dirigir a los hombres, a los esposos. Vamos a leerlo de una vez y vamos a ir haciendo pues el análisis como acostumbramos, ¿verdad? Voy a compartirles aquí para que vean visualmente el texto. Dice entonces aquí, ¿verdad? Primera de Pedro 3. Versículo 7, leo de la Reina Valera contemporánea. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrelas, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Tal vez hay unas diferencias aquí básicas en la traducción que posiblemente estemos más familiarizados en la versión del 60, Reina Valera del 60. Maridos, vivid con ellas sabiamente. Esta va a ser una palabra importante que vamos a analizar sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Otra frase que estemos más familiarizados, que en la Reina Valera contemporánea lo pone como mujeres, pues como mujeres son más delicadas. Eh, Podríamos ver aquí en otras versiones para ver qué otro daño, qué otro aporte nos dan. En la nueva versión internacional dice, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Veamos la nueva traducción viviente. Lo pone como ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Otra palabra que utilizan ahí eh, como sinónimo de sabiamente. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. ¿No? Qué interesante. Cada versión como que aclara más, utiliza palabras comprensivas, ¿no? Dice en la traducción lenguaje actual, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Muy bien, entonces vamos a analizar entonces los detalles. En primer lugar, notemos la palabra con la que empieza el versículo, ¿verdad? Dice, de la misma manera. En la Reina Valera el 60 dice, vosotros maridos igualmente. O sea que, así como él dio instrucciones, dio consejos a las esposas, ahora se dirige a los hombres como igual. No es como que viene a decirle, bueno, no, y ustedes están bien, ustedes, esposos, eh, ella sí necesitaba más consejos, ¿no? Usted no, no, aquí está hablándolo de la misma manera. No sé, así como cuando un papá está hablando con sus hijos y le dice a uno, bueno, fulanito, tal y tal cosa, y de la misma manera, fulanita también así.
Pues no es porque uno o requiera menos el consejo o la orientación que el otro, son iguales, igual necesitan la instrucción y el consejo. Entonces, partimos de ahí. Luego dice, eh, vivan con ellas sabiamente. Notemos que Pedro no menciona como de que los hombres, los esposos, estén, o sea, que él se esté dirigiendo a aquellos que vivan con mujeres inconversas, como si lo mencionó con las mujeres, ¿verdad? No lo menciona, pero posiblemente esto se deba al tema contextual que hemos hablado, ¿verdad? La época. Digamos que si un creyente se convertía en ese tiempo y su esposa no creía, no es como que eso causara algún problema, porque por más que la esposa no estuviera de acuerdo, por más que la esposa pues le molestara o sencillamente no le agradara que su esposo fuera creyente, eso no iba a implicar de que entonces tuviera derecho a dejarlo, que tuviera derecho a maltratarlo, ¿verdad? Digamos que por ese contexto cultural, Pedro no hace como una distinción con los esposos porque no es el problema en sí que si están con una inconversa o no. O sea, por lo menos a lo que se puede prestar, no. Por supuesto, no significa que ellos, si tienen esposas inconversas, no tengan exactamente la misma responsabilidad, sabiendo que no es que ellos las van a obligar a creer, sino que de la misma forma, pues, estas instrucciones que vemos aquí lograrían el mismo objetivo. Si son inconversas, un esposo que las trate sabiamente, un esposo que las, las respete, que las honre, que las considere coherederas, que les dé honor como base más frágil, pues muy posiblemente va a terminar por convencerlas también de que vale la pena lo que su marido tiene y van a llegar a creer no porque su marido se le imponga, que en ese contexto pues eh, quizás tenían potestad de obligarlas a compartir su vida devocional, aunque por supuesto que la fe no era algo que pudieran obligarlo, porque es algo privado, personal de cada uno, pero sí esa conducta a la que llama Pedro a los esposos, pues inevitablemente iba a marcar la vida de las esposas. Si son conversas y si son creyentes, pues debería ser lo aún más lógico, ¿verdad? Esa clase de trato. Entonces, viéndolo así, como instrucciones generales para los esposos, sea con esposas incrédulas o creyentes, el llamado es el mismo. Dice que vivan con ellas sabiamente. Ya vimos que hay varias otras formas de entender esta palabra, como cuando dice comprensivos, que sean comprensivos, es casi que la palabra que más utilizan estas versiones, es lo que utiliza la Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente decía entendimiento, la lenguaje actual también utilizaba comprensivos. Permítame, vamos a ver, me gustaría ver la palabra en su idioma original, entonces si gustan voy a compartirles para que vean conmigo, a ver si nos tira algún dato adicional. Dice aquí la palabra sabiamente. Vamos a subrayarla para consultar. Miren qué interesante. La palabra en sí no está en el idioma original. Vamos a buscar un poquito más. Aquí a su izquierda pueden encontrar parte del software bíblico o logos, la forma en la que, parte de los recursos que tiene.
Y dice que el término, digamos que paralelo de sabiamente sería en griego, sophos. Posiblemente sepan que Sofía, el nombre Sofía, viene de la raíz griega que es sabiduría. Entonces, Sofía en realidad lo que podría traducirse es como sabiduría. En hebreo es la palabra Hakam. Y aquí pueden encontrar pues otros textos que utilizan estas palabras, la palabra sabio, sabiduría. Vamos a ver el análisis en el idioma, en el diccionario. Nos dice entonces, por ejemplo, este diccionario, que es el léxico griego-español del Nuevo Testamento de Togi, dice que esta palabra se traduciría como sabio, instruido, hábil, experimentado o perito. ¿Ok? En el diccionario bíblico griego dice que sería un hombre sabio, una persona experta, dotada, con frecuencia de cierta clase o tipo. Y veamos este otro diccionario que igual dice sabio, ingenioso. El equivalente en hebreo ya lo vimos, que era eh, Habak, Hakab, y significa tener o solicitado por conocimiento o discernimiento acumulado. Persona sabia aquí en el sustantivo, entonces una persona caracterizada por tener sabiduría. Creo que pueden notar que ya solo la palabra en sí, que ahí se utiliza para traducir, que se utiliza como sabiamente, ya en sí tiene mucho significado, ¿verdad? Por eso es, posiblemente a eso se debe que Pedro no se queda mucho como desglosando, así como lo hizo con las esposas, en cuanto a este término, ¿verdad? Porque ya solo la palabra en sí dice mucho. Si utilizamos el contexto como para no complicarnos mucho en la definición de la palabra, si utilizamos el contexto del versículo, ¿qué implica que las traten de forma sabia? O sea, que vivan con ellas sabiamente. Ya solo aquí en el versículo nos desglosa un poco. Por eso es que estas otras versiones utilizan el concepto comprensivos, ser comprensivos, con paralelo de sabiamente. Porque básicamente el hombre, el esposo, tiene que comprender, primero, dice que la mujer es vaso más frágil. Siguiente, que son coherederas de la gracia de la vida. Y tercero, que si no es así, sus oraciones tendrían estorbo. Por lo menos esas tres cosas, dice Pedro, van a reflejar lo que implica vivir sabiamente. Entonces no nos vayamos tanto a la definición en el griego y la definición de sabiduría general, sino veamos cómo la define aquí Pedro. ¿Qué implica vivir sabiamente con las esposas? Entonces por eso les decía, vean que por qué estas otras versiones utilizan la palabra comprensivos, porque comprender implica no solo saber, sino también entenderlo, asimilarlo, verlo como una realidad. Es tener siempre presente estas tres cosas que vamos a analizar ahora a continuación. Entonces, ¿cómo vivir? ¿Cómo deben vivir los esposos creyentes? Bueno, sabiamente. ¿Y cómo es vivir sabiamente con sus esposas? Pues vamos a analizarlo. Primero, entonces, implica saber que ellas son vaso más frágil, implica sensibilidad. Implica saber que no son iguales, no son exactamente iguales a ellos. Eh, Implica también.
Dice, para leer ese otro comentario, esta parte es muy valiosa, escuchen. Dice, la frase más frágil no significa que la esposa sea intrínsecamente más débil en carácter o intelecto que su esposo, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando. La mujer no se somete porque sea menos inteligente, menos valiosa, menos importante, menos digna, sino que la palabra traducida vaso más frágil, bueno, dice, tampoco significa que sean espiritualmente inferiores a los hombres, como ya vamos a ver en la otra frase, cuando dice coherederas de la gracia. Solo quiere decir, esa frase, vaso más frágil, solo quiere decir que ellas por lo general poseen menos fuerza física que ellos. Con eso en mente, los esposos cristianos son los proveedores y protectores sacrificiales de sus esposas, sean creyentes o no. Hay algo que es evidente y es esa diferencia de fortaleza física, incluso fortaleza de carácter, aunque haya mujeres que tienen un temperamento pues fuerte, ¿verdad? Pero no significa por eso que no sean sensibles. Incluso eso es parte de toda la constitución natural del ser del hombre y la mujer, la diferencia lógica que existe, que aunque vivimos en un tiempo que las ideologías de género quieren negar, no pueden negar la biología, no pueden negar la constitución del hombre y la mujer tal cual son. El porcentaje de masa muscular del hombre siempre va a ser superior al de la mujer. Por otro lado, la sensibilidad emocional de la mujer siempre va a ser mayor que la del hombre debido al tema hormonal, debido a la constitución del cerebro. Incluso el cerebro del hombre y la mujer no son exactamente iguales. Hay diferencias, especialmente si no mal recuerdo, no sé si era el hipotálamo, que es una sección en la cual se ha identificado que es donde se estimulan las emociones. En la mujer está mucho más desarrollada que en el hombre. Eso explica por qué la mujer es más sensible y no solo ella, digamos, lo que la lastima, la hiere o la alegra, sino también sensibilidad hacia las demás personas, la capacidad de empatía. Eso está parte de la constitución del hombre y la mujer. Entonces, ahí está el detalle de que eso es algo que no se puede negar. Y a eso se está refiriendo Pedro. Le dice a los esposos, vean, sus mujeres puede que por ratos sean algo complicadas, puede que por ratos parezcan muy fuertes y es posible que incluso muchas esposas quisieran demostrarse como fuertes, eh, impetuosas ante sus maridos, pero los esposos, independientemente de lo que vieran, siempre tienen que recordar que ellas son mujeres e inherentemente implica que hay una fragilidad, debilidad, que obviamente Dios en su sabiduría fue lo que pretendió que fuera un complemento, que el hombre, por ser físicamente más fuerte, por ser emocionalmente más tosco, por decirlo así, pudiera ser un apoyo, un respaldo para la mujer. ¿Lo ven? Dando honor a la mujer como vaso más frágil. O sea, no es viéndola como menos. Es importante y lo hemos venido hablando. No es que vea a la mujer que como es vaso más frágil, entonces la puede tratar como cualquier cosa. Es un reconocer las diferencias y actuar en consecuencia de esas diferencias. En fin, este es un tema que para una clase de matrimonios, digamos, pues sería el espacio para desarrollarlo más, pero por ahora lo que quiero enfatizar es eso, ¿verdad? Nunca debemos olvidar, aunque a veces justamente por los momentos en que más inestables emocionalmente están, cuando están con su periodo, cuando están
no sé, pasando alguna situación compleja con su familia, además, nunca debemos olvidar que por más que quieran mostrarse fuertes, dominantes, aparte que vivimos en una sociedad que quiere enseñar a la mujer que ella tiene que ser igual que el hombre, que tiene que ser igual de imponente, igual de dominante, igual de controladora. O sea que como que si el ser mujer en sí ya no fuera de por sí valioso, importante, significativo, pero por más que una mujer quiera mostrarse como hombre, no es un hombre. Y el hombre tiene que también tener siempre presente eso. Una mujer no tiene tanta fuerza vital, no tiene tanta resistencia. En las competiciones deportivas es evidente. Por eso es que lo lógico es que el hombre y la mujer compitan en deportes diferentes, porque por más que un hombre crea que es una mujer, eso no va a cambiar su constitución física, biológica, hormonal, cerebral, y lo mismo con la mujer. Entonces el hombre, al saber esto, el esposo creyente, al saber esto, no se va a aprovechar, no va a abusar, no va a irrespetar a la mujer en su debilidad, no se va a aprovechar de su vulnerabilidad, más bien al contrario, va a dar honor, va a respetar esa diferencia y va a honrarlo. Claro, ¿dónde está la motivación? Ya hemos hablado, ¿verdad? La motivación de lo que se espera de cada uno no tiene que estar en la persona. Así como vimos que la sumisión de la esposa no debía estar enfocada en que si el esposo se lo merece o no, sino en el Dios al que sirven por encima de ese esposo, de la misma manera, el esposo procurará vivir sabiamente porque responde a Dios antes que a su esposa. Porque la forma en la que viva con su esposa, en la que cohabite con ella, va a ser reflejo de quién es su Señor, de a quién sirve, de quién es su Salvador, de cuál es la obra del Espíritu que está presente en él. Y esto de que den honor a la mujer como vaso más frágil, pues no va a ser algo que hagan así como molestos o resignados, no, más bien lo van a ver como lógico, porque van a decir, claro, si mi Señor Jesús a mí me tuvo paciencia, me tuvo amor, misericordia, comprensión, yo siendo tan débil para el pecado, ante la tentación, ante las inmundicias de este mundo, ¿cómo no voy yo también a considerar que ella también tiene debilidades, que ella también tiene necesidades, que tiene carencias y que también es una persona valiosa, creación de Dios y, como dice la siguiente frase, coherederas de la gracia de la vida? Por supuesto que voy a querer darle honor a la mujer. Al final no olvidemos que, pues, la mujer también fue creada como parte de cómo Dios proveyó para una necesidad que tenía el hombre, una necesidad de compañía, ¿verdad? En fin, como decía, si estuviéramos en una clase para matrimonios, pues ahí podríamos quedar mucho más en detalle y hablarlo de forma más práctica, pero creo que ya íbamos entendiendo por lo menos esta primera frase, ¿verdad? Honor a la mujer como vaso más frágil. Veamos la otra frase, ¿verdad? Coherederas de la gracia de la vida. Esta frase mm, a veces tiene como dificultades de cómo entenderlas, porque algunos comentarios, por ejemplo el de John MacArthur, él considera que cuando dice que compartimos con ella, somos coherederos de la gracia de la vida, se está refiriendo al matrimonio como tal, que el matrimonio es una gracia de Dios que nos ha dado en esta vida. Pero si vemos, por ejemplo, otras versiones como la que leíamos, en la
Por ejemplo, dice la nueva versión internacional, ambos son herederos del grato don de la vida. O sea, viendo a la mujer también como un ser vivo, también como un ser humano, también como alguien a quien Dios le ha dado vida. O sea, que el regalo que ambos comparten él es ser, estar vivos. Pero la nueva traducción viviente dice que lo que son coherederos es, dice, el regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Ven que entonces por eso es que no es como que sea muy fácil determinar, digamos que tomar una palabra fija de qué significa eso de ser coherederos. Pero quizás, y esta ya sería mi opinión, quizás lo que se apegue más al contexto sería lo que dice la nueva traducción viviente. Somos coherederos del regalo de la nueva vida que nos ha dado, que se nos ha dado en Cristo. Diciéndolo de otra forma, nuestras esposas también son hijas de Dios. Nuestras esposas también son salvas y redimidas en Cristo. Nuestras esposas también son hijas de Dios, por tanto son nuestras hermanas en la fe. Entonces ahí está lo interesante, ¿verdad? Porque, no sé, pensemos en cómo nosotros tratamos a nuestras hermanas de la iglesia y pensemos qué tanto respeto, eh, cuidado, atención tenemos para con ellas y qué tanto realmente tenemos ese trato, ese respeto, esa comprensión para con nuestras esposas. A veces se dice que la familiaridad termina por ser dañina, hablando en cuanto a la relación con Dios, ¿verdad? Cuando nos hacemos tan familiares que ya es como que no le vemos importancia. Pero también veámoslo desde el punto de vista de los esposos, del matrimonio, la rutina. La rutina se convierte en un enemigo porque nos hace olvidar las cosas importantes. En la rutina nos acostumbramos a lo que tenemos y a lo que somos, entonces dejamos de darle valor a lo que tenemos, que es un privilegio enorme. Nos acostumbramos, no sé, por ejemplo, a la comida, que llega un punto que comemos automáticamente y que no nos deleitamos en el plato de comida que tenemos delante, el privilegio de tenerlo, el privilegio que no solo nos alimentamos, sino que también podemos disfrutar, degustar esa comida. Bueno, pasa lo mismo con el matrimonio. Podemos acostumbrarnos tanto a tener a esa persona ahí que olvidamos lo valiosa que es. Por ahí un hermano decía que yo estoy casado con una hija de Dios. O sea, Dios es mi suegro. Ven, que si uno ya lo ve desde esa perspectiva, también uno dice, mira, es cierto, yo he de respetarla, he de honrarla, he de reconocerla, he de darle el lugar que merece, porque no es cualquier persona la que tengo a la par. Somos, junto con ellas, herederas con Cristo. Y eso pues nos tiene que llevar también a la última frase del versículo 7. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Interesante porque me lleva a un pasaje que tiene un tema similar. Vamos a ir ahí. En Mateo capítulo 5, dice Mateo capítulo 5 y vamos a ver aquí en el versículo 23. Obviamente es un contexto diferente, pero quiero que notemos el paralelo para que veamos.
porque obviamente puede que sea complejo de entender en qué sentido mis oraciones van a ser estorbadas si no trato sabiamente a mi esposa. Bueno, veamos esto. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y después al alguacil y seas echado en la cárcel. Lo que quería destacar es esto, vean que Jesús está diciendo, antes de ir a presentar la ofrenda al altar, dice que primero vaya y se reconcilie con el hermano. O sea que el hecho de que haya algo en medio de ellos, antes de cumplir con una ceremonia, un rito, por quedarle bien a Dios, más allá que eso, lo prioritario es que arregle el vínculo que tiene con su hermano, que tome la iniciativa en ello. O sea que antes de cumplir con algo para quedarle bien a Dios, tiene que haber un interés en el prójimo también. Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, si estamos viendo aquí, volviendo a Primera de Pedro 3:7, si nos estamos diciendo de que ellas son coherederas con nosotros, o sea, son nuestras hermanas en la fe, entonces, cosas como la oración, cosas como el estudio bíblico, cosas como el congregarse, no van a tener igual peso, no van a tener igual valor, importancia para nuestras vidas, no van a ser lo suficientemente significativas en nuestra relación con Dios si a nuestras esposas no las estamos tratando con respeto. De nuevo, ¿qué tan cómodo me siento yo siguiendo con mi vida devocional, con mi relación con Dios, sabiendo que algún hermano pues tiene algo contra mí, ¿verdad? O sea, yo, porque he aprendido de Cristo, pues estamos en ese proceso, ¿verdad? No me voy a sentir, no voy a decir, a mí no me importa lo que él sienta contra mí, es problema suyo. Claro, hay casos de casos, ¿verdad? Hay que ver siempre cada caso en detalle. Pero lo que voy es que de forma general no nos sentiríamos cómodos en seguir nuestra relación con el Padre sabiendo, teniendo muy presente que alguien tiene algo contra mí. Pero ¿qué tanto podríamos estar haciendo eso, siguiendo nuestra vida como si nada, sabiendo que mi hermana en la fe tiene algo contra mí? O por lo menos ella pues se siente de alguna forma que no está siendo honrada de mi parte, que yo la trato como menos, que yo no la valoro, que yo no la aprecio. Entonces, en ese sentido, podríamos entender que lo que dice, que lo que dice Pedro es que ese trato que nosotros tenemos para con nuestras esposas también tiene que ser algo que nosotros consideremos que le demos el valor que merece como con cualquier otro hermano en la fe, porque inevitablemente el hecho de que demos por sentado o simplemente desvaloricemos a una persona, eso inevitablemente va a afectar nuestra vida devocional. No puedo yo pretender delante de Dios estar súper bien y sentirme cómodo con Él, sabiendo que hay algo en lo que no he tratado. Como dije, hay casos de casos. Posiblemente hay esposos que ya han tratado con sus esposas. Bueno, ya es ella la que no ha querido, porque ya ellos han agotado todas las formas posibles de querer encontrar armonía, de querer pues solucionar, sobre todo pensando ellos de su parte en que de verdad han procurado honrarlas, han procurado tratarlas como más o más frágil, como coherederas de la gracia, que sinceramente han hecho ese esfuerzo. Bueno, si a pesar de ello la esposa no quiere asumir, buscar la armonía, entonces ya es un caso aparte. Pero en términos generales, nosotros, si realmente estamos buscando primeramente a Dios, también tiene que ir de la mano
con el prójimo, con nuestras hermanas, que en este caso son también nuestras esposas. Porque si no, entonces nuestras oraciones van a tener estorbo. Quizás no en el hecho como que Dios diga, mira, yo no te voy a escuchar hasta que no vayas y arregles eso con tu esposa. No, sino más bien el hecho de que esa oración no va a tener tanto peso. Realmente yo no me va, o sea, siendo sincero, no me voy a sentir verdaderamente en conexión con el Padre si estoy tratando a su esposa como si no fuera hija de él, como que si no fuera su creación valiosa, importante. No sé si me captan el punto, espero darme a entender para comprender esto de cómo puede ser un estorbo para nuestra vida devocional, incluso puede ser estorbo en el sentido de que saber que yo, pues, no estoy tratando a mi esposa como corresponde, como coheredera con Cristo, pues ya implica de mi parte orgullo, soberbia, arrogancia, individualismo, insensibilidad. Y esa clase de actitudes sabemos muy bien que no calzan con una relación con el Señor. La relación con el Señor implica humildad, sumisión, humillarse constantemente. Así que si no vivimos sabiamente con nuestras esposas, lo que refleja es eso, ¿verdad? Orgullo, soberbia, arrogancia. Y eso a la misma vez, entonces, es un impedimento para que nosotros verdaderamente podamos tener una relación con el Señor. Quien ama al Señor, quien lo busque, quien anhela una cercanía con Él, no lo va a pensar dos veces en tratar a su esposa como vaso más frágil, como coherederas en Cristo. Bueno, espero se haya entendido la idea, espero que se haya podido comprender sobre todo esa última conexión, ¿verdad? De las oraciones. Es inevitable que el estado de armonía entre los cónyuges afecte la vida devocional. Es inevitable que eso ocurra. Oramos. Padre, gracias te damos por esta palabra y por una vez más haber reflexionado en ella. Este llamado que haces a los matrimonios, pero sabiendo que aquí hay principios que aplican para absolutamente todos, solteros, divorciados, casados. Ayúdanos a tener presente que pues no somos mejores ni superiores a nadie, todos somos igual de valiosos por la sangre de Cristo que nos cubre. Gracias, Señor, te oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero esto haya sido de provecho para ustedes y Dios mediante continuamos la próxima semana. Muy buenas noches y bendiciones.